Pero muy buenas tardes, Temoris Greco, periodista, documentalista, bienvenido, buenas tardes. Ya me quejé, ya me oyeron. Ya nos acusaste. Sí. Oye, Marta, Oye, yo vi a Arturo aquí afuera en la entrada. No, a ver, hay que aprovechar que no está ahorita para hablar de él. Pero yo lo vi comprándose unos chicharrones. Pero bueno, a ver si llega. ¿Qué tal, Marta? Arnoldo, qué gusto, como siempre. Aquí estamos acusados y castigados en el rincón. Todo por culpa de Arturo, que es el que pone el desorden. Siempre. Oigan, y yo dije algunas veces y dice Julio, uy, conmigo siempre. Bueno. Ya ves por qué ya no quiere venir Julio Temoris. Sí, oye. Bienvenido. Es que luego los espantas con los marcianos. Qué barbaridad. ¿Verdad? Yo creo que sí. Bienvenido, Arnoldo Cuellar, periodista. Gracias. Pero ya nos enteramos que nos está viendo, mano. Y esto se va a reflejar en nuestro bono de fin de año. Yo siempre pensaba, anda distraído por ahí, podemos hacer. No, pero no. Así es. No nos van a dar de cenar en la cena de diciembre, Temoris. Oigan, pues. Ni chelas tampoco. Ni nada, ¿no? Te van a tocar menos fichitas, ¿eh? Ya ves que vas dejando las fichitas en algún lado. Pues qué bueno que empecemos con este ánimo. Qué bueno, porque ha sido, escuchaba la mesa de análisis, breve mesa de análisis que hizo Julio con Leti Calderón y con nuestra queridísima Claudia Villegas. Y ella escribió, Leti Calderón Chelius decía que estábamos como una especie de un momento como cuando el muro de Berlín, cuando se tiró el muro de Berlín. Hay quienes dicen que como en la pandemia, con esta ruptura y con esto, pues casi anulación ya del TEMEC, antes TLC, Telecán y demás. ¿Cuál es tu interpretación en estos momentos, Temoris Greco? Mira, no sé si se puede comparar con el tema del muro de Berlín, porque el mismo muro de Berlín efectivamente fue un momento que marca un proceso que ya venía produciéndose, un proceso de más largo plazo, y que además no condujo a lo que se pensaba. O sea, durante alrededor de 10 años se habló del mundo unipolar, en toda la época de los 90. Habíamos pasado del mundo bipolar, Unión Soviética, Estados Unidos, al mundo unipolar. Fue la época en que Francis Fukuyama sacó aquel texto que de hecho fue malinterpretado, pero fue malinterpretado masivamente, entonces se convirtió también en un argumento epocal de que habíamos llegado al fin de la historia. El fin de la historia era el fin de los conflictos y que pasábamos pues al del imperio, a una sola hegemonía. Y eso pues les duró bien poquito. De hecho, cuando llegaron los neoconservadores al poder en el año 2000, con un fraude en Miami, en el condado de Miami, pero cuando llegó George Bush, hijo, al poder junto con sus neoconservadores, ellos tan se creyeron el cuento que cometieron errores que agudizaron el proceso de cambio en el que estábamos viviendo y demostraron que Estados Unidos pues, no era la potencia hegemónica global que se presumía. O sea, los neoconservadores usaron el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York y contra el Pentágono para no solamente ir a atacar a los perpetradores de eso, que era un grupo, Al-Qaeda, sino atacar primero un país, que era Afganistán, y luego ya de paso Irak, que no tenía absolutamente nada que ver con Al-Qaeda, ni con el ataque, ni con las armas de destrucción masiva que alimentaron. Pero eso solamente demostró lo que en inglés se llama overreaching, ¿no? Que es cuando están sobreextendiéndose, haciendo más de lo que pueden hacer. Y acabaron saliendo 20 años después con la cola entre las patas de Afganistán, y en Irak les ha ido muy mal, y de hecho, a partir de esos graves errores que cometieron por creerse su propio cuento, acabaron favoreciendo la multipolaridad, ¿no? El crecimiento de otras potencias alternativas que han estado pues, ganando poder y por lo tanto capacidad de competir con Estados Unidos. Lo que estamos viendo es que Estados Unidos está abdicando de sus alianzas, está renunciando al liderazgo que había tenido
que había construido, que tanto le costó, o sea, independientemente de que uno esté de acuerdo o no con lo que hizo, pues con eso ganó muchísima influencia en el mundo. Ahorita está Trump contra todos los aliados. Está contra Canadá, contra los europeos, contra México, contra los latinoamericanos, pegándole a todo el mundo. Los únicos que se salvan de la ira de Trump son dos, que es Vladimir Putin y Benjamín Netanyahu, el de Israel. Son los ganones de lo que está haciendo ahora Trump. Pero con esto, pues esto va solamente a acelerar el proceso de decadencia de Estados Unidos y de redistribución de las alianzas y de los equilibrios, porque también los europeos llevan, o sea, Trump tiene razón en una cosa, los europeos llevan 80 años descansando en la protección que les da Estados Unidos, y cuando Estados Unidos dicen no, los europeos se encuentran descobijados. Entonces esto los fuerza a mirar para otro lado o a ver de qué forma se recomponen, y ellos mismos empiezan a valerse pues por sí mismos. Pero también obliga a todo el mundo, a México y a Canadá, pues a no seguir también cómodos en su situación de extensiones de la economía de Estados Unidos, y para poder para que también busquen otras formas de valerse por sí mismos. O sea, casi todo el mundo tiene que dejar de depender tanto de sus relaciones con Estados Unidos, que también lo obligan a someterse a Estados Unidos, y buscar alternativas. O sea, eso es una recomposición, pero todavía no sabemos exactamente a qué vamos. Hay una discusión sobre si realmente hemos entrado ya a la multipolaridad, que tiene sus convenientes y sus inconvenientes, o estamos en un proceso todavía de transición. En 1990 se apresuraron a llamarlo el mundo unipolar y les falló. Bien. Gracias, Temoris. Ya anda aquí Arturo Rodríguez, ya le están reclamando que ya. Si se fue de pinta. Arturo Rodríguez, ya están preguntando por ti. ¿Alguien te vio buscando papitas o palomitas? No, chicharrones. Pero creo que no le gustó la salsa que le pusieron y se fue a buscar otro. Es la típica entrada del que llega tarde para que todos lo volteen a ver. Es una táctica de Churchill, ¿eh? Claro. Bienvenido, Arturo. Defiéndete, por favor. Elegantemente tarde, decía Churchill. No, hombre, una disculpa. Se me alargó una entrevista que tenía a las 12:30 y no empezó puntual. Y pues ya, llegué corriendo ahorita. Ni tuve oportunidad de quitar el reflejo del cristal. Ahorita trato de acomodar para que no dé el charolazo. Seguro traes una exclusiva. Ahorita no la va a decir, espérense tantito. Sigues Arnoldo Cuellar. Arnoldo, estamos ante esto, es una cuestión como la pandemia, y también aclarar, y es que hay mucha información, desinformación en ese sentido. La oposición está manejando que estos aranceles es culpa de la 4T y culpa de Sheinbaum y culpa de López Obrador, sin ver más allá, sin ver que los aranceles son a China, a Brasil, a Canadá, y se analizan para la Unión Europea. Es como ver muy en cortito, ¿te parece? Entre otras falacias que se han estado difundiendo. Perdón, Marta Olivia, pero no me ocuparía de la oposición. Creo que el mundo está entrando en una etapa muy interesante para perder el tiempo miserablemente. Mira. O sea, ¿ves? Montessori otra vez. Sí, bueno, a ver. Oye, cada vez que dicen algo aumenta la popularidad de Claudia Sheinbaum. No se había visto este tema de 15 puntos en 2 meses, ni en el mejor momento de López Obrador. Entonces, creo que por ahí no va el asunto. Ni 85%, o sea, es tremendo. No, y tiene muchas consecuencias, desde luego, no quiere decir que esté acertando en todo, pero de que le están funcionando su estrategia en base a crecer su fortaleza interna es correcto. No, me quedo con esta idea de las comparaciones con momentos de inflexión históricos recientes que hemos vivido, pues que ya tenemos algunos años, y con mis dotes de historiador o de filósofo de la historia, patito, creo que no es comparable el tema a la caída de los muros por lo siguiente. La caída de los muros fue la resultante de un proceso que inició muchísimo tiempo antes, donde hubo decisiones como las que hoy vemos,
por ejemplo, la Glasnost y la perestroika de Gorbachov, para tratar de recomponer una Unión Soviética hundida en una profunda crisis económica, de emergencia de las naciones que la conformaban, de problemas étnicos, religiosos, de disfuncionalidad del sistema político soviético, de crisis derivada de la carrera armamentista también, ¿no? Bueno, y la falta de democracia que pretendía combatir la Glasnost, ¿no? Todo eso que inició tiempo antes como un intento de rescate derivó en pues, cómo se aflojaron los lazos del Imperio Soviético y cómo se obligó a las poblaciones de esos países de Europa Oriental, vía la inmigración, por cierto, hoy tan condenada por los mismos europeos en su momento, y en ese momento muestra de un movimiento libertario, de libertades, de ampliación de derechos, etcétera, de insurgencia civil y democrática, y ahí se produjo. Entonces yo más bien diría que lo que hoy está haciendo el cambio político que Trump encabeza, que deriva ciertamente de reclamos de su propia población por empobrecimiento económico y por pérdida de esa hegemonía global que tanto les dio, y que no fue, por cierto, muy larga, que podemos situarla pues de después de la Segunda Guerra Mundial digamos, a inicios de la globalización, ¿no? No sabemos a qué nos va a conducir. O sea, hoy se están tomando las decisiones que veremos dentro de 20 años qué muros derriban o construyen. Más bien creo que estamos en el momento del huevo de la serpiente, no tanto de ya la explosión en sí de sus resultados. Porque las decisiones que está tomando Trump, él mismo no conoce las consecuencias, pues, pero nadie las conocemos, no las conocen los analistas hoy desconcertados, los de la economía, los de la política, pero sí está cambiando muchas cosas muy serias. Para empezar, la ruptura de alianzas históricas del imperio americano y del liderazgo mundial que habían pretendido. ¿Quién lo iba a decir? A ver, qué paradoja histórica de que el imperio soviético derrotado en 1989 y al fin de la historia, etcétera, hoy se nos convierta en este nuevo zar ruso que es Putin, doblegando, por cierto, a Europa y doblegando a la diplomacia norteamericana por una especie de suicidio de la propia diplomacia con Reagan y volviéndose de nueva cuenta un poder mundial, ¿no? Cuando estaba al borde de la desaparición, o sea, ¿qué dirá Fukuyama, no? Entonces me parece que sí, lo que estamos viendo, que se mueve a demasiada velocidad, no nos permite todavía prever por dónde, pero que hay que resistir, eso sí me parece muy correcto. Ya hablaremos de lo que respondió Claudia, de lo que va a ocurrir el domingo, etcétera, pero de momento ahorita diría no, todavía no son los muros cayendo, es el inicio de un proceso que, salvo que los que estemos aquí para seguir la pista, podremos conocer en los próximos años, ¿no? Gracias Arnoldo Cuellar. Y miren, cuando hablo de desinformación y de difusión sin sentido, es como la de este señor Eric Ramírez. Arnoldo, ¿qué opinas de Sheinbaum que endeudó a México en solo 3 meses, equivalente a 3 FOBAPROAS? No le crean a Eric Ramírez porque luego creen que todos los que están en los chats son desinformadores y sobre todo con esas fake news, caray. Permítanme tantito, déjenme saludar a quien está aportando rápidamente, aprovechando que llegó tarde Arturo, y vamos. Donatiu Moreno dice, ojalá que la nueva llamada no sea prometerle más a Trump, sino presionarlo con nuestras propias condiciones, dice Donatiu Moreno, gracias por su aportación. Blanca Rodríguez, muchas gracias también a Rebeca Fonseca y Guillermo Basavilbaso dice, todos en apoyo a Claudia, aunque Julio le encuentre el negrito en el arroz. Y también esta última para preguntarle a Arturo, dice, expresiva misteriosa, mexicanos al grito de guerra, no compres nada de Pepsi, Coca-Cola, Pizza Hut, Domino's, Burger King, McDonald's, Popeye, cervezas gringas, Walmart, Starbucks, Home Depot, IHOP, Lowe's y nada de Gringolandia. Arturo. Bueno, más que por patriotismo, por salud, ¿eh? Sí. Nuestra propia salud nos ya deberíamos haberlo hecho hace tiempo. Sí. Ya lo había dicho López-Gatell, pero nadie le hizo caso. Pero tuvo que pasar los aranceles para que ahora sí empecemos. Arturo Rodríguez. ¿Qué digo?
de que, Aquí cada quien dice lo que quiere, Arturo. ¿Cómo? ¿Qué pregunta la de Arturo? Oye, lo expulsamos del grupo Montessori. ¿Por qué? Por ordenadito. No, lleva el Cuéntanos. primer lugar, el primer lugar. Cuéntanos, por qué no te gustó la salsa del de los chicharrones? No, de los No, Óscares, pues. La salsa, a ver, ¿cómo fue? De los chicharrones. no entiendo la referencia chicharronera Pues ¿por qué del no día. nos pones atención, Arturo? Ay, 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 ay. O sea, tarde y distraído. No, pues es que llegué, no los estaba escuchando, disculpen ustedes. Híjole, directo al corazón, no nos está escuchando. ¿Qué piensas de Al esta inicio. cuestión arancelaria? ¿Cómo enfrentar, esperar? Lo que nos dice Arnoldo es espera. Todavía no se dice todo. Hay una llamada, hay una concentración el domingo. ¿Qué hacer en estos momentos? Bueno, yo creo que la esperanza, digámoslo así, y también la espera, tiene que ver con esa llamada y con lo que pueda acordarse entre los dos gobiernos en los próximos días. Y yo creo que a veces solemos ser muy críticos con los gobiernos mexicanos en general, y me parece que en este caso, inclusive entidades que han sido históricamente críticas, más a los gobiernos de la 4T como la Coparmex, este sindicato patronal, pues están diciendo lo que muchos observamos, o sea, que hubo gestos y acciones de buena voluntad durante el periodo de tregua que se planteó a la implementación de los aranceles del 25%, y que pese a todos los datos y a todos los hechos, hay una obstinación en mantener pues esta política o esta decisión del presidente Donald Trump sobre la importación a productos mexicanos. Entonces me parece que ahí la intransigencia, la sin razón, está en el lado estadounidense. También creo que estos anuncios y estas medidas responden a un mecanismo de presión que es poco convencional, como poco convencional es el presidente Donald Trump. Como ya lo vimos, me parece que el fin de semana de una manera descarnada, brutal, completamente perturbadora para las formas diplomáticas eh, que pues estábamos acostumbrados a observar entre jefes de Estado, una vulgaridad, espectáculos hoy relacionados o con incidencia en la toma de decisiones con efectos globales que se dan en escenarios, creo yo, inspirados en la lucha libre gringa o en el espectáculo más grotesco que pueda darse en la televisión basura. Y que, sin embargo, pues se trata de una nueva realidad, ¿no? Como decíamos en la pospandemia. Una nueva realidad que tiene un efecto sobre millones de personas. A mí, luego, las reflexiones sobre la política exterior, sobre la economía, pues claro, saturan, inundan las redes sociales, los espacios informativos de manera natural, las conversaciones, pero también hay otra serie de efectos que nos hablan de la incertidumbre, ¿no? Que a nivel individual podemos tener en relación a lo que suponíamos fijo, permanente, como era en estados, pienso yo, pues en Coahuila, que es mi estado, pero también en Guanajuato, en San Luis Potosí, en Nuevo León quizás en parte, y en otras entidades federativas donde el sector automotriz, por ejemplo, es el motor de su economía, como a nivel individual, por ejemplo, decisiones de vida que se tomaron hoy entran en riesgo o en crisis o en un momento de incertidumbre por decisiones que nada tienen que ver con lo que uno haga, ¿no?
Es decir, si te portaste bien, si te portaste mal, si fuiste a la escuela a estudiar una ingeniería o no, si fuiste el empleado del mes en repetidas ocasiones. Nada de eso importa a la hora de este tipo de decisiones macro, que todavía no alcanzamos a ver cuál podría llegar a ser el impacto y que creo que nos coloca en una situación pues histórica, auténticamente lamentable. Yo creo que en estos años nos hemos acostumbrado a que haya cambios que son ajenos a nosotros, pero que perturban por completo nuestras realidades. Y creo que de continuarse con la idea de los aranceles, pues estaríamos precisamente ante una situación así, donde nuestras vidas en buena medida están fuera de nuestro control por pues el cambio, el viraje en un modelo económico que creíamos permanente. Gracias, gracias Arturo Rodríguez. ¿Cuál es el impacto y por qué hacer un evento en el Zócalo para informar acerca de los aranceles? De pronto, Temoris Greco pareciera como que no hubiera una conexión. Y lo digo porque es un llamado, a mí me resulta bastante claro cuál es la intención, pero bueno, ustedes son los comentaristas. ¿Por qué hacerlo en el Zócalo y cuál sería, qué es lo que se quiere demostrar? Bueno, el Zócalo es un punto fundamental de conexión de la 4T con su gente, ¿no? O sea, están movilizando a sus bases sociales. Y son bases sociales que además les encanta tener razones para movilizarse. En esta ocasión, pues es una descarada agresión extranjera. Ha habido, por ejemplo, Warren Buffett, que no es ningún amigo de México, ni una persona simpática, pero es un empresario que sabe lo que le conviene a los negocios, se quejó de los aranceles, llamándolos una declaración de guerra. Es un problema del país, pero también estamos en condiciones en los que el gobierno está aprovechando para solidificar, para consolidar una base social que le permita responder. También porque va a haber dolor. O sea, los aranceles, si esto continúa, y por lo pronto estamos viendo que el Trump quiere ir más adelante, finalmente a él no le pasa nada, él tiene un blindaje económico súper fuerte, pero si esto continúa, vamos a empezar a sentirlo. La gente va a empezar a sentirlo. Se van a perder empleos, los precios van a subir, se va a ver más dificultades y todavía peor porque están amenazando. Pete Buttigieg, el secretario de la Defensa, llamó para amenazar a los jefes de las Fuerzas Armadas mexicanas con intervenciones directas en México, quizás puntuales, pero sí intervenciones en México de carácter coercitivo. Esto profundizaría la crisis y los enfrentamientos con Estados Unidos y no sabemos realmente hasta dónde quieran ir. Entonces, sí es importante consolidar el apoyo, sobre todo porque habrá gente que en este momento, como todo el mundo dice, sí, viva México, vamos a enfrentarnos, pero cuando les empieza a doler, entonces quizás ya no van a estar tan convencidos y acepten el discurso de que todo es culpa de Claudia Sheinbaum y se debilite o alguna parte, en alguna medida, aunque sea pequeña, este apoyo. Entonces yo lo veo con dos funciones. Uno, el de aprovechar el caudal de simpatía que se está llevando hacia Claudia Sheinbaum y la 4T, y el otro, tratar de consolidar el apoyo general que hay entre la población para que cuando empiecen las defecciones de aquellos que son muy nacionalistas hasta que les duele el bolsillo, pues eso no crezca demasiado y no debiliten la posición de México. Gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, ¿vienes el domingo? ¿Vienes, tienes ida a la Ciudad de México? No. Nada más Temoris, ¿verdad? Temoris, ¿sí, Temoris? ¿Estarás en la Ciudad de México? O sea, ¿me están chilango aislando?
Tiene todo mi apoyo moral desde acá. Tamaulipas, Guanajuato, no. En este sentido, sirve hacer estos eventos masivos, Arnoldo Cuello, en momentos donde hay una agresión frontal de parte de los Estados Unidos. Bueno, es algo muy consustancial a la 4T. López Obrador se fue a Tijuana a hacer un meeting cuando la anterior amenaza de aranceles. Ahora, también veo las cosas de otra manera. Al ampliar el margen a estos 5 días, digamos, Claudia Sheinbaum también está abriéndose un compás de espera. Tiene la llamada del jueves, esperará al domingo, incluso ella lo dijo, independientemente de lo que pase. Le preguntaron que si había algún acuerdo lo suspendería y dijo que no. Va en dos pistas, ¿no? Abrir el compás de espera todavía, pero también reforzar su base social, mandar el mensaje de este acuerpamiento, de este respaldo político, seguir arrinconando a la oposición local. Pues, tiene muchas utilidades. Todas ellas son políticas, no sirven de nada contra el tema de que esto vaya a intimidar a Trump. Yo creo que la apuesta de la presidenta y de los negociadores, de Marcelo Ebrard, será la llamada del jueves. Y luego, pues ni modo, si no pasa nada, estará el meeting y tendremos que entrar en esta desgastante situación que vamos a sufrir todos los integrantes del Tratado de Libre Comercio, todo el mercado norteamericano, Canadá, México y Estados Unidos. ¿Cuánto y en qué medida cada uno lo vamos a ir viendo? No todo puede ser previsible, ni los economistas que tengan el ojo más certero pueden saber qué rebotes va a haber en una economía tan integrada de muchísimas maneras, ¿no? Integrada por mercados de trabajo, integrada por mercados de capital, por mercados de tecnología, etcétera, ¿no? Bueno, para empezar, yo creo que la FIFA debe estar preocupada por el Mundial, ¿no? Me imagino Ándale. Que regamos, ¿no? Pero bueno, ¿y cuánto dura el tema? ¿Qué presiones se producen allá? A ver, pensemos en algo. Estamos haciendo comparaciones históricas interesantes, la historia debe servir para eso. Cuando la Alemania de Hitler, digamos, también ¿cómo le podríamos llevar? En este tobogán en el que metió a toda Europa en 1939, después de Múnich y todo esto, él quería llegar a la guerra porque estaba preparado para la guerra, porque venía rearmándose desde varios años antes, con una industria, con una ocupación total del país, con una visión ideológica muy clara de lo que quería. Entonces eran pretextos para llegar a lo que finalmente quería, el pacto con Rusia, para tener la lucha en un solo frente, etcétera, ¿no? Yo no creo que en torno a Trump, el complejo militar industrial, las grandes industrias tecnológicas, las grandes industrias manufactureras, el petróleo, etcétera, hayan venido preparando nada. Hay recoger el resentimiento que existe por el deterioro económico, que incluso observemos que no ha sido tanto en los últimos años con Biden, ¿no? El enojo era por muchas otras razones, no por la economía, y sigue siendo un país dividido, ¿no? En proporciones más o menos iguales. Entonces, la base social que pueda estar respaldando el trumpismo por el tema MAGA, por el tema religioso, por todos estos temas, puede ser fácilmente erosionable si empieza a sufrir las consecuencias. ¿Hasta dónde estará dispuesto a llevar esa confrontación? Digo, no es que yo me planteé como, no va a durar, trae todo calculado. No, quizás no traiga nada calculado y quizás le esté gustando esta postura de matón, ¿no? Pero ahí hay fuerzas que se van a empezar a mover y que presionarán a sus congresistas, presionarán de diversas maneras y no sabemos eso cómo pueda producirse. ¿Está Trump dispuesto a reprimir sus propias disidencias internas, así como ya ha tomado distancias con muchos de sus viejos aliados, también internamente querrá crear este clima de discordia? ¿Los republicanos que lo acompañan estarán dispuestos también a eso? No lo sabemos. Y no podemos arriesgarnos a hacer ya ningún tipo de pronóstico. El tema escénico, la emboscada Zelensky y todo, no deja de ser todavía algo planeado, algo calculado, pero sus efectos no están calculados de ninguna manera, ¿no? Y pueden tener rebotes. Entonces, yo creo que Claudia hace bien en seguir alargando estas cuestiones de posible negociación, de posible obtener algo, etcétera.
y tiene que estar dispuesto a seguirlo haciendo, y no es una política de apaciguamiento, es una política de esperar que surjan otros focos de resistencia. Quizás el único tema donde yo veo que Claudia mostró tibieza, la presidenta mexicana, fue cuando se planteó por la cuestión migratoria la posibilidad de reunión de este organismo latinoamericano, que se me va a olvidar su nombre, que encabeza la CELAC. La presidenta Honduras, gracias, exactamente, que se tuvo que cancelar en buena medida porque pues, México decidió no acudir y quizás esa respuesta que todavía se veía excesiva frente a un Trump al que todavía se le podían ver que estaba simplemente amagando, pudo haber tenido no un efecto para detener a Trump, sino un efecto para empezar a generar también una resistencia más organizada del subcontinente, ¿no? Pero bueno, eso está a tiempo de corregirse. La reunión de Zelensky con todos los líderes europeos pues no era previsible hasta que pasó lo del Salón Oval. Entonces, están ocurriendo acontecimientos por día, ¿no? Me imagino que esto se parece más a la crisis de los misiles de 1962 que a la caída de los muros, ¿no? Bien, gracias, Arnoldo. Dice no, pero espérate, Arnoldo. No en el tema atómico. Deja los misiles afuera. Se fue muy duro, ¿verdad? Se fue. El tema de la velocidad de los acontecimientos. Estás jugando con la Tercera Guerra Mundial. Estamos hablando de no consumir McDonald's y viene con los misiles, Arnoldo. Dice acá, Lawrence Krauss, el Mundial y la Liga Interconcacaf. La otra, a ver, ¿se imaginan a Xóchitl Gálvez lidiando con este problema? Sí, yo me imagino brinque al Palacio Nacional. Me imagino, acuérdense de Vicente Fox, cuando la guerra de Irak se fue al hospital militar a operarse de la espalda. Se escondió, a esconderse como, bueno, Arturo Rodríguez, Arturo Rodríguez, hay alguien que dice, dice Tonatiu Moreno, que Claudia le haga saber a Trump que tiene mucho que perder, nada de ceder más a las presiones gringas. Hay quienes desinformando, también hablando de esta cuestión de viva la libertad de expresión, pero hay quienes dicen, como Juan Ocampo, qué ironía la izquierda haciendo un mitin para defender el libre mercado. Híjole. Tu opinión, Arturo. Bueno, lo que pasa es que, bueno, en esencia creo que sí es un poco así, ¿no? Los regímenes en el mundo tuvieron que adaptarse. Por eso hablaba yo de un cambio que nos caía de manera abrupta. Los regímenes todos tuvieron que adaptarse a los modelos de libre comercio, pues como parte de una dinámica global que decía Temoris desde el 90, pues se convirtió en la realidad de este mundo. Y naturalmente se generaron dependencias que van más allá de la ideología, y dependencias que tienen que ver con pues el modelo económico, histórico. Entonces, hay un meeting, pero que no es necesariamente en defensa del libre comercio, sino en un contexto de pues necesidad de fortalecimiento, como ya lo decían Arnoldo y Temoris, de la base de apoyo de la presidenta. Y porque auténticamente un meeting, una concentración, una asamblea, si se quiere asumir el lenguaje oficial, y pues no representa mayor cosa para quien está tomando este tipo de decisiones en el extranjero, ¿no? Es un mensaje interno, es un mensaje de unidad nacional que los gobiernos mexicanos, los gobernantes mexicanos han implementado por diferentes razones, cada uno en sus crisis, ¿no? En sus respectivas crisis. Yo creo que desde Ávila Camacho en la Segunda Guerra Mundial o inclusive en las crisis que tenían que ver con pues, sus propios escándalos de corrupción, como el caso de Peña Nieto. Yo me acuerdo que después de que salió Casablanca, y que estaba pues
intensa la movilización social por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, la primera aparición pública de Peña Nieto después de varios días de ausencia y de haber, creo que ahí es donde anuncia que Angélica, su esposa, iba a dar un posicionamiento, es en una gran concentración que le organizan en el Estado de México, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay una necesidad de arropamiento. Yo creo que en el caso de Peña Nieto quizás hasta de autoestima, de alimento a la autoestima. En el caso que nos ocupa hoy, me parece que es tendente a fortalecer la base de apoyo, pero también a dar un mensaje interno de una necesidad de unidad ante lo que efectivamente es un impacto grande en la realidad mexicana por decisiones que no corresponden al gobierno, o sea, que no corresponden al gobierno de Claudia Sheinbaum, sino a las decisiones que está tomando otro país a propósito pues de lo que ya venimos hablando, ¿no? De los aranceles. Entonces, sí, creo que el meeting, bueno, pues es eso, y lo vería hasta un tanto como accesorio y propagandístico, pero me parece que lo principal del domingo habrá de ser, pues las medidas que en caso de mantenerse la implementación arancelaria después de la llamada del día de mañana, que ojalá fuera otro aplazamiento o alguna medida atenuada, algún acuerdo que atenúe ese impacto, y el anuncio del domingo pues será muy relevante para saber pues a qué hay que atenernos en los próximos meses o a lo mejor en los próximos casi 4 años. Bien, y hay quienes dicen que por qué se está llamando meeting y que cuando en la historia del país se llamaba un meeting. Yo recuerdo la película La Rosa Blanca, en los tiempos de Lázaro Cárdenas, donde la gente iba a Palacio Nacional a dar parte de sus ahorros por el pago por la expropiación petrolera. Entonces, bueno, si no había un llamado como tal, sí había muestras populares de apoyo hacia un gobernante. No, y pero bueno, inclusive Ávila Camacho tiene que convocar a una gran concentración en la que además logra sumar a los diferentes grupos revolucionarios, algunos que estaban inclusive en el exilio, ¿no? Como pues todo el callismo, inclusive algunos militares de alto rango que habían intentado llegar a la presidencia con propósitos inclusive de asonada o de alzamiento, y que llegan a un momento de conciliación que se da, pues primero nombrando a Lázaro Cárdenas secretario de Defensa, si no me falla la memoria, y segundo, tratando de encontrar este esquema de pacificación o de acuerdo, de unidad en torno a la figura del presidente Ávila Camacho, que es un momento crítico de México en el contexto internacional. Y me parece que es ese episodio el parteaguas de muchos otros momentos en los que se invoca a doña Unidad Nacional, algunos no tan relevantes o relacionados con una crisis propia de un mal desempeño de un presidente, y en otros, pues, relacionados auténticamente con momentos como el de origen, ese que comento de los años 40. así es. Pero, a ver, Arnoldo Cuellar. Ajá. cuando la historia se repite como comedia, López Portillo convocó mítines en todo el país para respaldar la nacionalización de la banca. En Guanajuato, pues era un acarreo de priistas, de cenecistas, de setemistas, y un grupo de estudiantes de la Universidad de Guanajuato fuimos a tratar de vender ahí periódicos de solidaridad con El Salvador. Dijimos, bueno, pues es un mitin de izquierda, nacionalista. Nos corrieron por revoltosos. Era un mitin priista. Así es. Oigan, y hablando de este humor involuntario, hoy se dio hace unos momentos en el Senado. Ese lo vamos a poner para distensarnos, a ver producción, a ver si a qué le suena este fragmento de 14, 15 segundos ahí en el Senado de la República de parte de esta senadora. Pues ahora sí que humor involuntario. Veamos. Estábamos mejor con el PRI.
No dije más que la verdad, compañeros. Muchas gracias, senador. Temoris, ¿a qué te sonó eso? No, pues no, qué bueno que tenga memoria histórica. Estábamos mejor con el PRI. Híjole. Pues bueno, pero está divertido. Vi a la senadora Lauretzel Castillo, que con dificultades para contener la risa, y a quien estaba al lado de ella, pues igual, gracias por esos momentos que nos ponen un poquito de amenidad al día, porque las cosas están muy difíciles. O sea, ¿por qué llaman a una concentración? Y si otros presidentes no lo habían hecho, pues uno, a ver, no veo por qué no, si efectivamente no lo hubieran hecho. Y claro que sí, o sea, Lázaro Cárdenas hizo grandes concentraciones en el Zócalo, precisamente porque México estaba enfrentando una agresión extranjera, o sea, las compañías estadounidenses, británicas, holandesas que estaban siendo afectadas por la nacionalización, estaban movilizando a sus gobiernos para presionar y amenazar a México. Habría que ver cuándo fue la última vez que México enfrentó una agresión externa dos cosas, tan descarada, o sea, porque hemos enfrentado otras, pero han sido más sutiles y disfrazadas de otra cosa, tan descarada y tan injustificada como la que estamos viendo ahora. Y pues bueno, los gobernantes tratan de movilizar a la gente. O sea, ¿por qué no se debería buscar la movilización de la gente? O sea, normalmente cuando ocurren cosas, uno quisiera tener la posibilidad de intervenir, de hacer algo, de no quedarse sentado, pues bueno, pues es muy difícil hacer algo, ¿no? Parece, hay un genocidio en Gaza, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Mucha gente se pregunta eso. Hay maneras de intervenir, pero no parecen obvias. Y en este caso, pues se está ofreciendo, se está abriendo una vía para que la población de México se exprese ante algo que está ocurriendo, que de otra forma pues podría agarrarnos imposibilitados de actuar o de intervenir. A mí me parece lógico y obvio. No es la primera vez que se hace de ninguna manera, pero aún si fuera la primera vez, pues bueno, qué bueno, es libre. Quien quiera ir, pues irá. Quien no, se quedará sentado. El tema es también otro sector. O sea, acabo de tener una polémica en la red social X, antes Twitter, con un caricaturista muy crítico que se llama Chavo del Toro. Y publicó una caricatura en donde pone a Donald Trump como un cerdo enorme que se está llevando entre las fauces la cabeza de Claudia Sheinbaum. Y además es una cabeza en donde un rasgo distinguible de Claudia Sheinbaum es una narizota. Hay que recordar que durante todo el antisemitismo, todo el racismo contra los judíos, han intentado, una característica distintiva de esto es ponerles una narizota, así como a los africanos les ponen unos labios enormes, o a los mexicanos nos ponen sombrero y un cactus. Son representaciones racistas de ciertos grupos humanos. Entonces él acude a este racismo, pero además a mí me da la impresión de que es el momento, o sea como que ya la declara muerta y tirada y descabezada, y con eso está describiendo el país. Entonces yo hice un tweet en donde puse, bueno, ¿qué es lo que quieren algunos opinadores y políticos? Quieren que México sea arrastrado económicamente por lo que está haciendo Trump. Quieren que haya comandos estadounidenses entrando a atacar a puntos adentro de México. Quieren que todas las fábricas de autos se salgan de aquí. Quieren que caiga el gobierno de Sheinbaum y que Ricardo Salinas Pliego nos ponga el próximo presidente. El Chavo del Toro se quejó y dijo que lo atacaba a él, y yo tuve que aclararle, no es contigo. O sea, es con este tipo de actitudes que hay una pandemia, necesitamos apoyar la estrategia general
de salud del país, y antes de que se despliegue, antes de que sepamos de qué va, ya le estaban declarando asesina y siguen presentando a López-Gatell como un mega asesino, ¿no? En lugar de decir, no sabemos cuál es la mejor forma de enfrentar esta crisis, pero lo vamos a hacer en unidad. Bueno, pues también ahora deberíamos unirnos alrededor de la estrategia del gobierno, porque no es un ataque contra Claudia Sheinbaum, no es un ataque contra la 4T, es un ataque contra México y contra todos los demás. Pero veo esta actitud de no aceptar, de no darle crédito para nada al gobierno, y de declarar a Claudia Sheinbaum muerta y descabezada. Me parece muy duro esa caricatura, y además me parece que es, además de duro, autoderrotista y celebratoria del ataque que sufrimos, me parece que es racista por el uso de la narizota, ¿no? Claro, sobre todo, él es bastante anti 4T, es muy racista, muy clasista, muy misógino y muy machista. Yo no sé cómo no, hasta ahora nadie se ha atrevido a denunciarlo porque ha sido constante, a lo mejor igual porque nadie lo ve, pero bueno, de pronto se cruza por nuestro TL ahí en X. Pero nuestro tema, el que seguíamos precisamente, era el de las armas, esta resolución histórica donde siente un precedente porque ya las organizaciones ya no van a poder, tienen que decir de dónde provienen las armas y que estas han influido para que los cárteles predominen los cárteles, pero sobre todo puedan comprar sin ton ni son. Así que ahí va México de a poco demandando a estas empresas. Tu comentario, Arnoldo Cuellar. Bueno, desordenadamente voy a comentar algo sobre la pasada. O sea, Digo, a mí me parece genial que Temoris polemice con el caricaturista y que plantee sus argumentos de por qué le parece que su trabajo es lesivo de derechos, o es incorrecto políticamente, etc. Lo que no me parecería sería censurarlo, ni demandarlo, ni ningún tipo de esto de cosas, porque es lo que ha históricamente hecho la derecha contra quienes no están de acuerdo con ellos. Yo creo que están bastante normalizados su nivel de incidencia y de atención. Está descontado ya en el criterio de capas amplísimas de población que están preocupadas por lo que le pase al país, satisfechas con el liderazgo que ha mostrado Sheinbaum, exigentes de que se mantenga así, tomando en cuenta con pragmatismo que independientemente que no se siguieron las vías formales y muy legales, institucionales y rígidas del derecho, se pusieron a disposición a capos a los que nadie quiere defender para que los norteamericanos se hagan cargo de ellos como han pretendido siempre, porque no han querido trabajar el esquema del combate al narcotráfico de manera conjunta, que yo creo que eso en buena medida es lo que también ha hecho que en México este combate sea un fracaso absoluto y total, porque si el mercado está allá, los productores están acá, el dinero fluye de un país a otro, las armas, etcétera, el no ver eso y no trabajar de manera conjunta, pues es una llamada absoluta a fracasar, ¿no? Pero bueno, así están las cosas en este momento, y ya que esta oposición que cada día se hace más pequeña, de la que no me quiero ocupar y ya me estoy ocupando, diga lo que quiera y haga lo que quiera y que lo ejerza con toda la libertad y el radicalismo que quiera, porque en esa misma medida se ven fuera de lugar, ¿no? Y que Anabel caiga en las mesas de Alasraqui, Anabel Hernández, pues me parece sensacional. Ojalá que Aaron Aristegui lo tome en cuenta también para que ya no le dé el foro que le da, si ya está instalada en esos niveles de ¿cómo le podemos llamar? De delirio, ¿no? Pero bueno, dicho eso, vamos al otro tema. Pues Arnoldo dice, pero son violentos, te dicen aquí, y también dice Rafael Gómez. Está descontada su violencia, está ya, entre más violentos son, más abajo caen digo, 85% de respaldo a la figura presidencial. Yo no pretendería que tuviéramos el 99%, ¿no? Es solo en China pasa y por otras razones. Están descontada toda su violencia y opera en contra suya. Y si quieren volverse cada vez más radicales y, no sé, pues, ligarse al Estado Islámico, pues bueno, habrá que tomarlo en cuenta en el momento que pasen una raya, ¿no? Y cometan delitos de otro tipo, pero mientras sea libertad de expresión,
que hagan y digan lo que quieran, no nos ocupemos de eso, porque, bueno, ¿hace cuánto tiempo un movimiento popular, un movimiento que tiene sus raíces en la izquierda, aunque a veces el pragmatismo sea más pesado que sus raíces de izquierda, que en este mundo es entendible, no tenía esta presencia gobernando el país, gobernando los estados, gobernando los municipios, cometiendo errores también como los que suele cometer? Pues, digo, es algo absolutamente, lo hubiéramos soñado hace años si no lo hubiéramos conseguido. Hoy el tema es cómo este gobierno representa mejor los intereses de una población y le sirve mejor, como no lo hacían los gobiernos de los otros partidos políticos. Y que pulule por ahí una oposición, está bien, es una cura de humildad también, ¿no? Y ojalá la crítica que surge desde izquierdas afines, defensores de derechos que también ven que la propia 4T no comete sus errores y su pragmatismo a veces hace que pasen cosas como la Comisión de Derechos Humanos, etcétera, como el empoderamiento del ejército, no solo para combatir el crimen, sino a veces también para cometer abusos, tampoco sufran esta persecución, ¿no? Porque pues empiezan por los que hacen caricaturas feas y luego siguen por los que hacen unas no tan feas, pero también críticas. Entonces yo ahí sí pondría un alto de ese Bien. modo, ¿no? Y ya me Arturo, tomé mi tiempo, así que ya no. Ya hace tu tiempo. Arturo Rodríguez quiere seguir con el tema de esto de por qué sí hay que, a mí me parece, y bueno, que si son discriminatorias, si son racistas, no, cada quien que haga lo que tenga que hacer, pero sí al menos tiene uno que decir que estos personajes son machistas y misóginos. Sí, el debate está vivo y ahí está. Lo que digo es no vayamos a los tribunales por eso. No, Pero cada ¿quién va a ir quien a lo los que tribunales, Arnold? Es que hace rato comentaba Marta Olivia que no se le ha atravesado a alguien que demande al caricaturista al que hiciste o sea, alusión. estoy recordando el caso de Andrea Chávez, o sea, de que usaron inteligencia artificial y que van a otros extremos, digo, porque ahí no hubiera pasado de noche, ¿no? Digo, no se les ha atravesado en ese sentido. La polémica sigue porque sí hay que decir que eso no es lo mismo libertad de expresión que misoginia, machismo y un ataque recurrente, o sea, los grandes caricaturistas de este país usan el humor fino, el humor, creo yo, pero ya me estoy metiendo y no es mi mesa, pero es la Montessori. Rodríguez, porque ya tienes nuestro permiso, ¿verdad que sí? No, a ver, yo sí creo que hay que ser intolerantes con la intolerancia, ¿no? Y con la... claro, yo no pensaría en cortarle las manos o cercenarle nada, ¿no? O sea, pero sí creo que hay mecanismos para dejar una constancia cuando se trata de violencia en razón de género, cuando se trata de discriminación, y las herramientas están ahí, los recursos están ahí, me parece que no son punitivos, no son pues sobre todo de naturaleza moral, ¿no? Para dejar ahí y a veces económica, para dejar ahí una constancia de lo que no debe ser o de lo que no tiene cabida en nuestros tiempos, porque luego cuando las voces de la discriminación llegan a ser tan estridentes y a veces tan simpáticas, porque el humor es un mecanismo muy eficaz de encubrimiento de la discriminación, el racismo en cualquiera de sus expresiones, y pues llegamos a tener ciertos payasitos que luego se convierten en presidentes de la República, o pues, no sé, ahí está Donald Trump, o ahí está el propio Zelensky, o ahí están otros, ¿no? Pero bueno, yo de lo que quería hablar era porque aquí pues es Montessori, entonces cada quien, ¿no? Agarra su asunto. Ya, No, ya estamos acabando. Muy rápido, era decir que o sea, encontré la referencia porque no, como que dije, me está fallando la memoria, y luego en el chat hay personas que son muy acuciosas y que tienen sus conocimientos perfectamente, con una memoria perfectamente clara, o que además tienen el Google a la mano y no siempre. Que efectivamente fue el 20 de mayo de 1942, era 2 días antes de que se entrara la declaratoria de guerra de México contra las potencias del eje.
el presidente Ávila Camacho había dado un ultimátum días antes con el propósito de protestar y de exigir una serie de satisfacciones por el hundimiento del buque tanque Faja de Oro, que había sido torpedeado. Entonces, determinan declarar la guerra si el 22 de mayo no hay una respuesta de las potencias del eje, y entonces 2 días antes se convoca una enorme concentración en el Zócalo capitalino, donde los sectores, las fuerzas vivas de la revolución, que vendrían siendo más o menos el equivalente a lo que iría a quienes irían el domingo al Zócalo, es decir, los sectores obrero, campesino, popular del entonces partido gobernante, pues van al Zócalo y en una concentración enorme, pues para aquellos tiempos muy grande, respaldan al presidente de la República frente a la agresión injustificada que había recibido una embarcación mexicana y que llevaría a México posteriormente pues a declararle la guerra a las potencias del eje, con otra concentración masiva en el Zócalo, que fue el 7 de junio, cuando se devela ahí el bando de declaratoria del estado de guerra. Entonces no andaba tan mal mi memoria, y quise recordarlo, porque además me parece que esos mítines de respaldo a Ávila Camacho pues son los que se convierten en el gran parteaguas de la unidad nacional, que luego veríamos invocada pues hasta nuestros días. Gracias, Arturo Rodríguez. Postrecito de 1 minutito para cada uno, por favor. Temoris Greco. Bueno, continuando con, es que sí tengo un postrecito, pero sobre esto, lo que pasa es que, bueno, lo sabemos y yo entiendo para dónde va Arturo, pero también sabemos que es muy delicado el tema de regular la libertad de expresión. Lo estamos viendo en Alemania, donde por el tema de su terrible historia, porque ahora son cómplices del tercer genocidio en el que están en su historia, el primero, el de Namibia, el segundo, el Holocausto, y ahora son cómplices del genocidio en Gaza. Ahí hay una serie de temas que está prohibido hablar públicamente o manifestarse, ¿no? O sea, los discursos de odio, la negación del Holocausto, el antisemitismo, pues están legalmente prohibidos. Y por prohibirlos, ahora están persiguiendo a muchísima gente, desde gente de la calle, estudiantes, artistas, intelectuales, que se manifiestan contra el genocidio en Gaza. O sea, por supuestamente evitar que se produzca un genocidio y evitar que a través de las ideas de la libertad de expresión se favorezca un genocidio, están nuevamente haciéndose cómplices de un genocidio. Alemania es un desastre histórico y ellos van a tener que responder, sobre todo sus líderes, sobre lo que están haciendo ahora. Pero bueno, ahora ya voy sobre el tema. También está el tema precisamente de los judíos y la gente judía, ¿no? Que desde el principio, desde el 20 de octubre, por lo menos, yo tengo ya un registro de cómo están protestando frente a la Embajada de Israel por el genocidio que estaban los israelíes empezando. Entonces, este fin de semana, organizaciones judías de América Latina se unieron a este movimiento que empezó en Estados Unidos con un desplegado en el New York Times, luego se fue a Australia, luego se fue a Italia y ya está aquí en México, de organizaciones judías que dicen no en nuestro nombre, que dicen no al genocidio, no a la limpieza étnica, no al apartheid y a la ocupación de los territorios palestinos. Mucha gente que no sabe, que no se está fijando, me pone cuando lo comparto en redes, dicen, ya era hora. No, perdón, lo han venido haciendo. Solamente es una nueva expresión de estas protestas. ¿Por qué? Porque Netanyahu y su gente dicen, lo hacemos en nombre de los judíos del mundo. Pues mucha gente judía en el mundo no está de acuerdo con esto, está en contra y lo está expresando. Entonces también para aclarar más todo lo que tiene que ver con esto, hice una entrevista a Einel Pilatovsky, que es una de las convocantes a esta carta,
en donde le pregunto, bueno, ¿qué es eso? Tú eres judía y estás en contra del sionismo, ¿nos puedes explicar por qué? Y le pregunté cómo funcionan los mecanismos de control adentro de la comunidad judía, de control político y cultural para evitar que la gente judía descontenta se manifieste con esto. Le pregunté qué consecuencias tiene para ellos y sobre todo por qué están en contra de la ocupación y de la violencia contra los palestinos. Entonces eso lo pueden encontrar, lo publiqué hoy en mundoabierto.info. Ahí está, a todos quienes tengan curiosidad de por qué una persona judía no solamente puede estar en contra de las acciones del Estado de Israel, sino que siente la necesidad de manifestarse y actuar en contra de la violencia israelí contra los palestinos. Bien, pues ya cerramos porque ya te morís. No es cierto, te morís. Arnoldo Cuellar, tu postrecito. No, pues yo ya creo que me comí mi tiempo haciendo una defensa de la libertad de expresión. Yo, y que soy muy mal interpretado en el sentido de que no estoy defendiendo ese tipo de discursos. Digo que ese tipo de discursos no están impactando en México como en otros países, porque tienen además hasta este momento casi 7 años intentándolo y van de capa caída, perdieron elecciones, están perdiendo presencia, están siendo amenazadas la existencia de los partidos políticos que han escogido esa vía. Los periodistas que tienen espléndidos foros en medios de comunicación con gran alcance no han logrado mellar en absoluto pues la imagen de los políticos a los que quieren afectar. Incluso los han blindado de sus propios errores, lo que ya me parece un exceso, ¿no? Porque una crítica más objetiva estaría pudiendo orientar de mejor manera el debate público y la eficacia de nuestro gobierno y de quienes toman decisiones en él. No lo hacen así por estar instalados en actitudes opositoras. Es a lo que me refería simplemente, y no estoy en absoluto en contra de la intolerancia que plantea Arturo, que sí, que sobre todo debería convertirse en una intolerancia desde el discurso, ¿no? Desde decir lo que no nos gusta de eso que está pasando, si lo consideramos necesario. Pero, por ejemplo, pues este caricaturista del que hablaba Temoris, ya dijeron acá en el chat, nadie lo conocía, ahora ya vamos a tener que buscarlo para ver de qué hablaba Temoris. Bueno, pero nada más. Y como siempre, un gusto estar con ustedes acá. Gracias, Arnoldo Cuellar. Arturo Rodríguez, tu postrecito. Ahora van a decir que Temoris hace famosos a los impresentables. Si ya dicen que Temoris Usaid, que no digan lo otro. Puras Aquí lo asombroso es cómo tiene tiempo para todo y para ensalzarse además en disputas en las redes sociales, ¿no? Cubrir Gaza y es mi admiración. Yo cuando sea grande quiero ser como tú. Cuando sea grande, desde tu 1.90 y cuánto. Oigan, es la hora de Arturo Rodríguez, su postrecito. Sí, perdón. Eso le pasa por llegar tarde, pero bueno, adelante. Oye, no, pues nada más eso ya para cerrar con este asunto de las intolerancias. Yo en lo que insisto es en que sí tiene que haber mecanismos de protección a sectores que no necesariamente implican censura, o sea, me parece que más bien implican una contención dada la incapacidad de los individuos para autocontenerse en una sociedad donde pues se pueden herir o contribuir a herir algunos sectores poblacionales. Y bueno, claro, habría que hacer una reflexión más profunda al respecto, pero yo no me parece particular, o sea, me parece grave cuando los mecanismos de justicia se emplean, sobre todo por actores del poder, públicos o privados, para perseguir a quienes pues hacen uso de su libertad de expresión. Me parece que es un tema distinto a que, por ejemplo, haya una norma que prohíba determinados tipos de menciones o creaciones o reproducciones de imagen en materia de derechos de infancia, o que haya una norma que demande de quienes realizamos algún trabajo periodístico o en cualquiera de las expresiones que se dan en los medios de comunicación por acudir a expresiones discriminatorias
de cualquier sector que pueda ser objeto de discriminación. Y que haya un señalamiento y una sanción que en muchos casos implica que vayan a terapia, ¿no? Como a talleres, ¿no? Donde te digan, oye, es que si no te diste cuenta, pues estuviste mal por esto, ¿no? A mí me parece que eso está bien, pero bueno, es mi punto de vista. Van a decir que soy un conservador, ya me... Antes de que te vayas, conservador, mira, Mayra Alejandra López Barajas está haciendo una aportación para preguntarte. Marta Olivia pregunta a Arturo, ¿cuándo va a estar con Don Peter? No sé, hay que, a ver si, no he ido al show de Don Peter. Tengo que ir pronto. Ya hace como un mes estuve ahí en el estudio que no es departamento. Estuvimos ahí, Jacobet, Mau, no me acuerdo si estaba, pues, Coco Celis, y estuvimos ahí platicando muy, muy padre, y yo espero pronto volver. Bien, ya, contestado. Gracias, Gran Mesa Montessori. Lo volvieron a hacer. Oye, nada más, otra vez, pues, nada más, que no se me pase. La película No Other Land, que explica nada más una parte de lo que están haciendo los israelíes con los palestinos, ganó el Oscar, y además justamente coincide en que está ahora en exhibición en México. Es una película muy, muy importante, muy recomendable para entender un poco de lo que sabe. Es muy complejo, pero ellos explican una parte de la realidad, dirigida por un palestino y un israelí que trabajaron juntos. Y entonces está ahora, y si quieren saber, bueno, está en Cineteca Nacional, pero también está en muchas ciudades en México. Si quieren saber dónde, a través de mundoabierto.info, ahí pongo la página de Artegios de Distribución, que es donde se puede ver cuáles son las funciones, nada más para que la vayan a ver. Muy bien, muchas gracias. Gracias, compañeros. Un gusto. Gracias, adiós. Saludos y gracias.